Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza. Estoy lento. Bueno, pues a ver, voy a poner el micro bien. Sí, creo que está bien. Bueno, pues hemos llegado al sacramento, a la lección 24, el sacramento de la Eucaristía, la presencia real de Cristo. Y esta lección me viene un poco grande, ¿eh? Tengo que reconocértelo. Tengo que reconocértelo porque, bueno, quizás seamos incapaces de entenderlo del todo. Bueno, lo podemos entender desde la cabeza, desde el corazón, pero es algo que es un regalo tan grande. Es como si estás acostumbrado si vives en la más mísera pobreza y, y de buenas a primeras te lo dan absolutamente todo, ¿no? Tú cada vez no tienes casi ni para comer, ¿no? durante el día, y lo que estás pensando en sacar un día hacia adelante, y de buenas a primeras te dicen todo esto es tuyo. No, imagínate, ¿no? No sé, un continente entero. Ese momento sería como una especie de shock, ¿no? No serías capaz de darte cuenta de cuán grande es todo eso que te han dado, ¿no? En este sacramento pasa lo mismo. El sacramento es lo más importante. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, es el culmen, es lo máximo, ¿vale? Todo lo que la Iglesia es y todo lo que hace eh, se encuentra en la Eucaristía. Su fuente y su meta es como el inicio y el fin, ¿vale? Porque la Eucaristía es Dios mismo que se hace presente, que se hace material. Fíjate lo que estoy diciendo. Es Dios mismo, Dios todopoderoso. Ya hemos visto lo que es Dios. Lo vimos las primeras lecciones, ¿eh? Y lo hemos estado viendo, entre otras cosas, para que lo conozcamos y para que nos enamoremos de él. Pero es que es la demostración de amor más grande que Dios ha tenido con nosotros, además de morir en la cruz por nosotros, por supuesto, haberse hecho hombre, haber muerto por la cruz, habernos salvado, habernos redimido, es quedarse con nosotros aquí. O sea, Dios se queda presente con nosotros en la Eucaristía. Eso te estalla la cabeza, ¿no? Y el corazón, no sé, a mí se me da la vuelta el corazón. Porque es algo difícil de contener, ¿no? Pero ahí está la clave de esto es. La clave de todo esto es no creernos nada. Al final es ser humilde, es ser manso y humilde de corazón. La primera y la segunda bienaventuranza, que son la clave, la base, es el estrato inicial, es como el cimiento de lo que debe ser todo movimiento que hay en nuestro corazón. Por supuesto, todo ese movimiento que va hacia la fe, hacia creer lo que Dios nos ha revelado, hacia lo que la Iglesia nos enseña. Y algo, se te quedan cortas las palabras, yo diría que es algo maravilloso, ¿vale? Entonces, lo que realmente tenemos que entender, cuál es la importancia que tiene, por qué es tan importante. Y es que en este caso Jesús no solo nos da una enseñanza, ¿vale? No es un recuerdo, sino que nos da a Él mismo, hecho pan y vino consagrados, sagrado. Esa sustancia que en apariencia
en apariencia es pan y vino, se ha cambiado. Los cristianos, los católicos, le decimos transustanciación. Esa sustancia que parece que es pan y vino, por la gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo, se ha transformado en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Y lo ha hecho para estar presente con nosotros en la tierra, para poder tenerlo en nuestros sagrarios, para poder darle culto, para adorarlo, y lo mejor de todo, para poder tomarlo. Qué maravilla, ¿eh? Qué regalo, ¿no? Y no somos conscientes los cristianos de lo que tenemos, ¿no? Si realmente fuéramos conscientes de lo que es hecho, de esta realidad, bueno, pues no dejaríamos de estar cerca del templo, de ir a visitarlo, de acudir a la Eucaristía, de tomarlo, de tener nuestra alma preparada para poder tomarlo siempre que sea posible. No solo un domingo cuando se va a misa, sino si es posible todos los días. Es don, ya te digo que me sobrepasa este sacramento. Pero bueno, vamos repasándolo un poco para que no dejarme llevar por... Esto no es sentimentalismo, ¿eh? Esto es un corazón ardiendo. Esto es un corazón que arde. No tiene nada que ver con cuestiones pasajeras ni estados de ánimo. Esto es algo muchísimo más profundo, que se tiene que experimentar en lo más en lo hondo de tu alma. Es una maravilla para los que vivimos la fe de esta manera y los que os estáis acercando a ella. Y para los que realmente está sirviendo esta preparación. Todo lo que hemos visto, el pecado, qué consecuencias tiene, por qué borrarlo, cómo fue nuestro pecado original, toda nuestra historia, la predicación de Cristo, cómo Cristo nos lleva a la salvación, cómo le da sentido a la ley con su vida, con su testimonio, cómo le da sentido realmente a toda la revelación desde el Antiguo Testamento hasta su resurrección. Todo eso confluye en la vida en Cristo, que tiene como culmen recibirlo a través de la Eucaristía. A través de la Eucaristía, que significa acción de gracia. Eucaristía significa acción de gracia. Pero bueno, para darle fuerza a lo que es la fracción del pan, que es lo que desde los primeros discípulos los cristianos fueron, los primeros discípulos fueron en las primeras comunidades, se reunían en torno a la fracción del pan. Para ellos eso era lo más importante. Para eso se significa la misa, ¿vale? La misa es un conjunto, que eso lo vamos a ver en la lección siguiente, es todo aquello que le da sentido al momento eucarístico. Recordamos el Antiguo Testamento, leemos el Nuevo Testamento, hay una liturgia de la palabra, lo veremos en la siguiente lección. Pero todo gira en torno a ese momento de la consagración donde Cristo se hace presente, con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad, en el pan y en el vino. ¿Vale? Y es un momento de que se haga presente, que nosotros nos preparemos, que la comunidad se una. Lo veremos más adelante, en la siguiente lección. Me interesa que entiendas también de dónde viene este sacramento, que ya te digo, mucho más que recibir la gracia en este caso, porque se recibe a Cristo, se recibe la gracia, pero tomamos a Cristo. Entonces es mucho más. En otro, cuando acudimos al sacramento de la reconciliación, recibimos la gracia, pero no recibimos a Cristo presente, recibimos la gracia de Dios. Pero en este caso recibimos una cantidad ingente de gracia,
pero al mismo tiempo recibimos a Dios. ¿Vale? Como todo, tiene un sentido desde el Antiguo Testamento. Dios ya fue preparando el camino de lo que es la Eucaristía desde los signos, desde los primeros tiempos, como por ejemplo el maná del desierto, que era con lo que se alimentaba el pueblo de Israel en el paso por el desierto, cuando en la huida de Egipto, esa capa blanca que después protestaban los judíos porque estaban hartos de maná. No había otra cosa, querían carne. Después, bueno, ese cordero pascual inmolado, el rito de Melquisedec, todo esto viene del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento pues Cristo instituye la Eucaristía pues en la última cena. Jesús toma el pan y toma el vino y se lo entrega a los discípulos. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es esta es la representación de mi cuerpo, no, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Hacer esto en conmemoración mía. Y instituye lo que es la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. O sea, desde ahí se instituye ese sacerdocio, es esa labor que tienen solo algunas personas de ser portadores de lo que sería Cristo en la tierra. El sacerdote pone sus manos como si fuera Cristo, pero no es Cristo, claro. Es un ministro. Y por eso tiene un orden específico para eso. ¿Vale? Acércalo aquí. ¿Vale? Y después, bueno, como después de la resurrección en los Hechos Apóstoles se narra como te comenta, como los discípulos se reunían en torno a la fracción del pan. Para ellos eso era el centro de su liturgia. Y eso ha llegado hasta nuestros días. En la parte hay dos lecciones, creo que es la tradición y la lectura de cómo leer la Biblia, que voy a hacer los capítulos porque creo que no se escucharon bien, ¿vale? Te lo dejo aquí solo para que lo comente. Por lo tanto, la Eucaristía es el sacrificio, o sea, es banquete y es presencia real de Cristo. O sea, cuando se dice esas palabras en el altar, en ella se hace presente de modo sacramental Cristo mismo, Cristo en la cruz, ¿vale? Y no es como no es como algo como un recordatorio. Para todos los que estamos ahí es ese momento en el que Cristo muere en la cruz, ¿vale? Para todos los que estamos de rodillas frente al altar junto al sacerdote, en ese momento se está dando el sacrificio, porque para Dios no existe el tiempo. Y nosotros disfrutamos de ese momento, digamos, de estar en torno a la cruz. Para nosotros es como si estuviéramos arrodillados delante de la cruz, en el momento del sacrificio de Cristo. También es banquete porque estamos en la mesa junto en el momento en el que nos alimenta con su cuerpo y su sangre. ¿Ves? Al recibir no solo comulgamos, no solo recibimos esa gracia, como te he dicho, sino que recibimos a Jesús mismo, ¿vale? Y es una presencia real porque es Cristo mismo el que está ahí, de manera verdadera, real y sustancial. Se ha producido esa transustanciación. Cristo es ahí. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No un símbolo, no una metáfora, es un misterio de la fe, evidentemente. Es un misterio que se tiene que entenderse desde nuestro alma, desde nuestro corazón, desde ese corazón de niño. Y Señor, yo no lo entiendo porque no me cabe en la cabeza eso. Como tú, siendo Dios, te puedes hacer hombre y te puede hacer pan. Una sustancia tan humilde también, para que yo te tome y para que seamos uno. Para que seamos uno, hasta que, claro, se disuelve en nuestro cuerpo, ¿no? Y esta es la clave. O sea que al final no quiero alargarme mucho más porque yo creo que voy a meter la pata si digo más cosas. Solo
como esto es una catequesis, entender que tiene que haber una materia al final, que tiene que haber pan de trigo, que va a tener vino de uva, que son como la representación de la creación y el trabajo del hombre. Y cuando veamos la misa vamos a ver cada una de las palabras y por qué se dicen, ¿no? La forma, o sea, tiene que haber una materia, una forma. La forma son las palabras con las que Jesús pronunció en la última cena y las repite el sacerdote. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El ministro, como hemos visto gracias a las partes de cada uno de los sacramentos, es el sacerdote, es el que actúa en persona de Cristo, ¿vale? Y la acción la hace el Espíritu Santo, ¿vale? Que es digamos, el Espíritu Santo invocado por el sacerdote, que es el que transforma realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale? Esa es lo que llamamos la transustanciación, ¿vale? Para recibir a Cristo, que por supuesto que está en gracia de Dios, hay que haber confesado los pecados, todos los pecados mortales, al menos, y hombre, si te confiesas tienes que confesarte los pecados mortales, los veniales. Pero para recibir a Cristo en la Eucaristía hay que estar en gracia de Dios, si no, evidentemente se comete un sacrilegio. Está metiendo a Dios en un lugar contaminado por el pecado, voluntariamente además. Pero en la parte positiva, pues recibir a Cristo produce unos frutos inmensos en la vida del cristiano, ¿vale? Nos une íntimamente a Cristo. O sea, esto, ya te digo, cuando lo tomamos, él se va a disolver en nuestro cuerpo, no nos sube. Por eso cuando acaba la misa nos quedamos allí un poquito, un ratito, unos minutos, hasta que el Señor se disuelva, porque si no eres como un sagrario andante, ¿vale? Pero piensa que eso ya no estamos solos, es que Cristo está a nivel material, entra en nuestro ser material también, que llega a ese ser espiritual, a ese corazón que crece en gracia. Comulgar asiduamente es ir creciendo en gracia y siendo más Dios, siendo más, parecernos más a Él, siempre que se dan las condiciones adecuadas, porque tenés que tener un corazón dispuesto, ¿vale? Un corazón dispuesto a amar a los demás, a transformarte tú, a ser otro Cristo, a ser otra persona, a ir puliendo esos detalles que hacen que vayas cayendo en las mismas tentaciones. Pues eso hay que vencerlo trabajando en las virtudes, trabajando en la dirección espiritual, en el acompañamiento que el sacerdote puede ir dando, ¿vale? Otra de las acciones que tiene es que si tienes algún pecado venial, la Eucaristía borra esos pecados veniales, ¿vale? Y te da fuerza para las tentaciones. Aumenta la caridad. O sea, claro, al final si tienes a Dios, pues al final a estar más unido, estás más conectado con su corazón, ¿vale? Es como un anticipo del cielo, ¿no? Es como un anticipo del cielo. La Eucaristía, ya estoy repasando algunas cosas porque no me voy a alargar mucho más. No es un acto privado, es una celebración de la Iglesia, claro, que es algo tan grande que tú no puedes hacerlo como no sé, celebramos cualquier cosa, ¿no? Y no, siempre que celebramos algo nos reímos, ¿no? No, tú lo sabes, ¿no? Pues es eso, así, lo hacemos igual en comunidad cristiana, pero cada Eucaristía es una celebración maravillosa y nos reunimos toda la comunidad en torno al altar, en torno a Cristo, ¿vale? Para nosotros es una celebración que preside el sacerdote, por supuesto, ¿eh? Y los fieles, los que vamos allí, no somos espectadores, sino participantes activos, ¿vale? Respondemos, cantamos, rezamos, escuchamos la palabra, comulgamos. Digamos que la misa es el lugar donde la comunidad se construye en torno a Cristo, ¿vale? Ahí es donde se va construyendo realmente la unidad. Ahí está la piedra angular de la Iglesia, ¿vale? La Eucaristía muchas veces no solo es bueno, en la vida cristiana, voy a seguir leyendo por aquí, no solo es comulgar frecuentemente, no solo es ir a misa y comulgar todos los días o los domingos, es también la adoración. Hay muchos días que se expone al Señor, exponemos al Señor
El Santísimo lo dejamos expuesto y podemos ir a visitarlo. Normalmente son los jueves, algunos viernes. En Sevilla está en San Onofre, en la Plaza Nueva, siempre expuesto las 24 horas del día. En la parroquia de la Concepción, en la Gran Plaza, está durante todo el día. Y algo muy bonito ir a visitarlo. Mostrarle con tu cuerpo tu adoración, que es poniéndote de rodillas y rezando allí. Podemos rezar en cualquier sitio porque el Espíritu Santo está presente, pero cuando vamos a una iglesia y está el Señor, Dios mismo está allí, presente físicamente. Por eso es recomendable rezar y orar pues en un templo donde está el Señor, ¿no? Por supuesto, cuanto más se comulga, pues más fuerza se tiene. Por eso pues hay quienes vamos, pues intentamos ir pues diariamente a misa. En conclusión, pues bueno, la Eucaristía es el tesoro más grande de la Iglesia porque es Dios mismo, ¿vale? En ella encontramos el alimento, encontramos el perdón, unidad, fuerza, esperanza, todo. Si nos acercamos con fe y con devoción, pues esto nos transforma. Otra cosa es que nos acerquemos con recelos, que nos acerquemos como un fariseo, que nos acostumbrado con, ¿cómo te diría? Tibios, tibieza, tibio, que es una de las peores cosas que nos pasa, es que nos acostumbremos a esto, a esta maravilla que tenemos, fíjate. Qué cosa, ¿no? Cómo es el ser humano que es capaz de acostumbrarse a lo más bello. Me acuerdo cuando iba por los Alpes, ¿no? Con la moto, atravesando Europa con un L. Y llegamos a los Alpes y aquello era una auténtica maravilla, un pedazo de montaña, vaya lago, oh, qué olor de las flores, otro valle, oh, qué maravilla, tal. Cuando llevábamos 3 días, parecía que las montañas no se acababan nunca. Esto no se acaba nunca. Y el ser humano es que es así, que somos así. Nos acostumbramos a lo bueno muy rápido. Pero esto no es una montaña. Ni es un gran paisaje. Esto es algo que nos transforma la vida desde lo más profundo de nuestro ser y lo que nos ayuda realmente para seguir adelante. Es un alma que es el alma más poderosa que tenemos para cambiar, para transformarnos nosotros y transformar el mundo. Lo más poderoso que tenemos los cristianos, los católicos, es la Eucaristía, pero con muchísima diferencia. De ahí el trato, el cariño, el cuidado, el amor que tenemos que poner en el trato eucarístico. ¿Vale? Y si esto sirve para, estas catequesis están sirviendo para que alguien se acerque a recibir esa primera comunión, pues amigo, vas a recibir a Dios. Vas a recibir a Dios en tu cuerpo. No vas a sentir nada distinto. No va a haber ningún cambio. Todo dependerá de tu disposición. Va a depender de cómo tú tengas preparado tu corazón. Si te lo tienes totalmente abierto, Dios va a entrar en ti. Dios va a ayudarte. Dios va a respetar siempre tu libertad. Pero sobre todo Dios lo que va a hacer es ayudarte y darte toda la fuerza. Esa es la maravilla de nuestra fe. Y esto es uno de los grandes misterios de la fe, que solo se puede entender desde un corazón humilde y desde el caminar manso que debemos tener en la vida. Esa mansedumbre que hay que tener, que sale de una libertad humilde. Bueno, pues nada más, porque creo que si digo algo más posiblemente meta la pata. Demasiado grande para poder explicarlo. Y hasta aquí la Eucaristía. El siguiente capítulo, que será el 25, pues vamos a ver la misa, todo lo que está en torno y alrededor de ese momento eucarístico, de ese momento en el que recibimos a Dios y lo esperamos, que es el momento más importante de nuestro día, quizás los momentos más importantes de nuestras vidas, sea esos momentos que hemos comulgado a Dios, que hemos recibido a Dios.
¿Vale? Pues nada, oye, nos vemos. Mucho ánimo y nada, espero que estés disfrutando de estas cosas como yo lo estoy haciendo. Venga, hasta luego. Danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino,